Hoy hablaremos del sociólogo Alfred Schott. Él nació el 13 de abril de 1899, Viena, en Imperio Austrohúngaro. Falleció el 20 de mayo de 1959, es decir, murió a sus 60 años en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Su nacionalidad fue austriaca y estadounidense. Su cónyuge fue Ilse Schott. Él fue educado en la Universidad de Viena por el supervisor doctoral Hans Kelsen. Fue alumno de Max Weber. Su ocupación fue filósofo, sociólogo, profesor universitario, musicólogo y escritor. Él fue empleador de la nueva escuela. Él estudió leyes y economías con Hayek y von Mises, exiliados desde 1933. Llegó en 1939 a Estados Unidos, donde pudo integrarse en la nueva Escuela de Investigación Social de Nueva York. Se inspiró en Henry Bergson, en la Escuela Austriaca de Economía y en el pensamiento de Edmund Husserl, de quien fue discípulo directo. En 1932 publicó su primera obra llamada La estructura significativa del mundo social, en la que pretendió dotar de fundamento filosófico a la perspectiva metodológica y las características sociológicas básicas de Max Weber. Su pensamiento encontró nuevas potencialidades a través de su diálogo intelectual con autores de orientación pragmatistas como George Herbert o John Dewey. Su obra fue poco conocida, pero ha impactado en la teoría sociológica contemporánea. Uno de sus aportes principales fue su trabajo al campo de la fenomenología. Su primer aporte significativo fue el desarrollo de la teoría de Edmund Husserl, con lo que llegó a desarrollar la fenomenología social. Esta rama de la fenomenología era una combinación de la construcción social de la realidad con la etnometodología. Este trabajo establecía que las personas crean una sensación de realidad y subjetividad, utilizando como base las sensaciones y experiencias sociales que se presentan en sus vidas. De hecho, una gran parte de su trabajo se basa en la construcción de la realidad a partir de las experiencias de la vida. Es una manera de estudiar a los individuos bastante subjetiva, pues se basa en el entendimiento que tiene cada persona acerca de la vida y no en los métodos científicos que puedan usarse para entender el comportamiento de cada individuo. Alfred Schott se refiere dentro de sus aportes al mundo de vida, donde el hombre participa continuamente en formas que son a la vez inevitables y pautadas dentro del ámbito de la realidad, aquella región en la que el hombre puede intervenir y que puede modificar, mientras que opera en ella a través de sus organismos animados. Se denomina el mundo de la vida cotidiana. Otro de los aportes es la situación biográfica, que consiste en el medio físico y social cultural definido por el sujeto y dentro del cual ocupa una posición, posee un rol respecto de los demás y adopta una postura moral e ideológica. Entre las condiciones comprobadas por Schott que delimita la vida, llegó a identificar dos tipos de elementos. La número 1, los que son controlados o se pueden llegar a controlar. Y número 2, los que están fuera o más allá de la posibilidad de control. Es decir, que el individuo que actúa en el mundo procura cambiar el mundo que lo rodea. La situación biográfica condiciona el modo de determinar el escenario de la acción, interpretar sus posibilidades y enfrentar sus desafíos. Schott incorpora a las ciencias sociales el método de la fenomenología, principalmente a partir de la arquitectura trabajada por Edmund Husserl. Para ello define a la realidad como un mundo en el que los fenómenos están dados, sin importar si estos son reales, ideales, imaginarios, entre otros.
Se considera entonces un mundo de la vida cotidiana que los sujetos viven en una actitud natural desde el sentido común. Esta actitud frente a la realidad permite a los sujetos suponer un mundo social externo regido por leyes, en el que cada sujeto vive experiencias significativas y asume que otros también las viven, pues es posible ponerse en el lugar de otros. Desde esta actitud natural, el sujeto asume que la realidad es comprensible desde los conceptos del sentido común que maneja y que esa comprensión es correcta. Enfocándonos en la educación, los docentes crean distintas estrategias para poder cambiar ciertas realidades que se presentan dentro del salón de clases. Estructura sus propias leyes para mantener un orden. Además, presenta una planificación que consiste en un mundo externo que posteriormente se transforma para los estudiantes en un mundo comprensible, aceptado así las experiencias y actitudes que otras personas viven en realidades diferentes. Es necesario entonces utilizar todas aquellas herramientas que permitan una construcción de conocimientos significativos sobre los fenómenos educativos dados por un grupo de personas. Referirse a una realidad objetiva es pensar en comprender aquellos contextos que cada persona vive y en base a ellos crear ambientes que permitan una buena comunicación entre docente y estudiante, además de promover una educación integral asintiendo y modificando aquellas normas dadas por el Ministerio de Educación. La filosofía, él decía que no se centra en el mundo exterior, sino que en la conciencia del sujeto y de los objetos que aparecen en la conciencia de éste. Se centra en el mundo social, en el intersubjetivo, donde los sujetos interactúan, cómo es posible su existencia, porque los sujetos actúan en función de las acciones de otros sujetos, a los cuales les ponemos se le coloca su propia conciencia y motivación. Podemos ponernos en el lugar de otro y ver el mundo como el otro lo vería. Como personas poseemos conocimientos creados socialmente. Está distribuido de forma desigual, pero lo sabemos y contamos con ello para poder actuar y comunicarnos. Que este mundo es la construcción de las acciones de sus agentes. Esto quiere decir que el mundo determina a las personas, como también las personas pueden determinar al mundo. Esto según su consecuencia de sus acciones. La acción es la exteriorización de la conciencia, que de forma latente manifiesta y es llevada a cabo por ciertos motivos. Los motivos pueden entenderse por el sentido, según la relevancia de cada uno, ¿verdad? Y el motivo que se le incorpora para lograr el objetivo. El sentido objetivo común puede ser estudiado por la ciencia social. El método que utiliza es que no basta solo con describir, hay que crear, construir. La ciencia social consiste en interpretar y comprender. La clave para entender la teoría de Schutz es la comprensión de su sentido de la ciencia. La ciencia constituye uno de los varios mundos examinados por Schutz. Podemos encontrar lo que es el mundo de la locura, el mundo del niño, de la fantasía, de la ciencia, de la metodología y también de la religión. Esto se cuentan los mundos de los sueños, también en el de la fantasía y la de demanda, especialmente la realidad eminente del mundo cotidiano. We dance.
dance.